Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera clase virtual, la cual va a tratar acerca de las proteínas y los ácidos nucleicos. Para eso, primero vamos a observar un video. Presten mucha atención. Las proteínas son biomoléculas que realizan múltiples funciones. Están constituidas por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Contienen aminoácidos esenciales. Existen 20 aminoácidos diferentes, los cuales se combinan para formar las distintas proteínas. Según su función, las proteínas se clasifican en 6 grandes grupos. 1. Proteínas estructurales. Forman parte del cuerpo o estructura de los seres vivos. Un ejemplo es la queratina, la cual constituye algunas partes del cuerpo de los animales. 2. Proteínas hormonales. Regulan y controlan algunas funciones de los seres vivos. Una proteína hormonal es la insulina, que controla la entrada de glucosa a las células. 3. Proteínas de defensa. Atacan y destruyen a los microorganismos que entran al cuerpo de los vertebrados. Se les llama anticuerpos y entre ellos se encuentran los glóbulos blancos. 4. Proteínas de transporte. Transportan sustancias y moléculas a través de la sangre o de las membranas. La hemoglobina es una proteína de transporte. Su función consiste en llevar el oxígeno de los pulmones a todas las células. 5. Proteínas de acción enzimática. Aceleran las reacciones químicas que tienen lugar en los organismos. Toda reacción química en un organismo es mediada por una proteína específica. Por ejemplo, en la saliva se encuentra la amilasa, la cual descompone el almidón en sus glucosas componentes. Los ácidos nucleicos tienen como una de sus tareas controlar la mayoría de las actividades que realiza la célula. Sin embargo, su función más importante es transmitir las características genéticas de padres a hijos. En otras palabras, son los responsables de transmitir la información hereditaria. Los ácidos nucleicos se encuentran dentro de la célula y los conforman los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Asimismo, están divididos en unidades llamadas nucleótidos. Existen 2 ácidos nucleicos. El ADN. Y el ARN. Las siglas ADN significan ácido desoxirribonucleico. El ADN contiene la información o las instrucciones del funcionamiento de la célula. Esta información se hereda de células madres a células hijas. El ADN está formado por 2 cadenas unidas entre sí. Al girar sobre su eje central, ambas cadenas adquieren la apariencia de una escalera de caracol con 2 barandales y varios peldaños internos. Las siglas ARN significan ácido ribonucleico. La función de este ácido consiste en ser el intermediario que permite interpretar correctamente la información del ADN. A diferencia del ADN, el ARN está formado solamente por una cadena de nucleótidos. Bien chicos, como acabamos de observar el video, nos habló acerca de la importancia de las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero, ¿qué son las proteínas? Las proteínas van a ser biomoléculas orgánicas. ¿Y por qué elementos va a estar formado? Va a estar formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque algunas van a presentar también en su estructura fósforo, azufre, hierro y cobre. ¿Cuál va a ser la unidad de toda proteína? Van a ser los aminoácidos, ¿ya? Y estos aminoácidos se van a unir gracias al enlace peptídico. Por ejemplo, vemos acá en el gráfico, ¿no? Acá tenemos
un aminoácido y acá otro aminoácido. Se han unido gracias a este enlace peptídico, ¿no? Y cuando se da la unión de dos aminoácidos, se va a formar un dipéptido. Y si en caso acá hubiera, ¿no?, otro aminoácido, se va a formar un tripéptido. Y si formamos de 4 aminoácidos, se va a denominar tetrapéptido y así sucesivamente, ¿no? Estas proteínas se van a caracterizar porque desempeñan muchas funciones dentro de la célula, ¿no? Por ejemplo, va a tener una función estructural, hormonal, una función defensiva, una función contráctil, una función de transporte, entre otras. ¿Cuál es la estructura de las proteínas? Tenemos 4 estructuras: la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Observamos acá que en la estructura primaria simplemente se va a dar una secuencia de aminoácidos, ¿no? Miren, acá cada color representaría un aminoácido. En la estructura secundaria, en cambio, se va a observar, ¿no?, que va a formarse una hoja plegada y un alfa hélice, ¿no? En la estructura terciaria se caracteriza porque va a haber interacción, miren, de ambas hojas, ¿no? Y en la estructura cuaternaria ya va a ser pues la unión de muchos aminoácidos, es decir, una cadena polipeptídica se va a llegar a formar. ¿Cuáles son ahora las funciones de las proteínas, no? Tenemos que las proteínas van a cumplir las siguientes funciones. Primero, la función de reserva. ¿Por qué función de reserva? Porque va a almacenar aminoácidos, ¿no?, como en el caso de la albúmina. Pero también, por ejemplo, tenemos a la gluteína, que va a permitir el crecimiento de la semilla, o la ferritina, que va a almacenar hierro en el vaso. También la proteína va a cumplir una función estructural. ¿Por qué? Porque va a formar estructuras celulares, ¿no?, como el colágeno, la elastina, la queratina y las mucoproteínas. Por ejemplo, el colágeno va a formar nuestros tendones, huesos, cartílago, nuestra piel, etc. También cumple una función hormonal. ¿Por qué se denomina una función hormonal? Porque va a regular los diversos procesos metabólicos. ¿Quiénes se encuentran acá? Por ejemplo, las siguientes proteínas: la insulina, la hormona del crecimiento y las proteínas G, ¿no?, que van a regular diversos metabolismos. Ahora tenemos la función de transporte. ¿Por qué la función de transporte? Porque va a transportar sustancias vitales para el organismo, como el oxígeno o el CO2, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, a la hemoglobina, la hemocianina y las lipoproteínas. Por ejemplo, la hemoglobina va a transportar oxígeno en nuestra sangre, ¿no? Vemos también que la proteína cumple una función defensiva. ¿Por qué se dice defensiva? Porque va a permitir combatir enfermedades y infecciones que va a sufrir el organismo. Por ejemplo, tenemos acá a las inmunoglobulinas y al fibrinógeno y la trombina, ¿no? Por ejemplo, acá cumple una función relevante la trombina, ¿no?, porque va a permitir la coagulación de la sangre. Y también va a cumplir ahora una función contráctil. ¿Por qué se denomina contráctil? Porque van a actuar en las contracciones musculares. Por ejemplo, ¿qué proteínas? La actina, la miosina y la tubulina. Ahora vamos a ver, chicos, los ácidos nucleicos, ¿no? Estos ácidos nucleicos se caracterizan por ser macromoléculas muy complejas, ¿no? Van a estar formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Cuál va a ser la unidad básica de los ácidos nucleicos? Va a ser el nucleótido. ¿Pero qué es un nucleótido? Acá podemos observar la siguiente estructura. Todo nucleótido va a tener un fosfato, azúcar y una base, ¿no? Ahora vemos, esta base, ¿cuáles son? Pueden ser dos bases, ¿no? Las bases pirimidínicas, que está formada por ¿quiénes? Por la citosina, la timina y el uracilo, y las bases púricas. Pueden ser, por ejemplo, la adenina y la guanina. Ahora también vemos que una parte de esta estructura de nucleótido es el azúcar. Bien, el azúcar va a depender, ¿no? Por ejemplo, si es ADN, su azúcar se denomina desoxirribosa. Y si es el ARN, su azúcar se denomina ribosa, ¿ya? Y cada nucleótido se va a unir con otro a través de un enlace denominado fosfodiéster, ¿no? Ahora podemos observar acá a los ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos
Acá están sus bases nitrogenadas. Miren, tanto el ácido ribonucleico como el ácido nucleico están formados por citosina, ¿ven? Observen, ambos tienen citosina, guanina, adenina. Y acá viene la diferencia, chicos, que el ARN tiene el uracilo y el ADN contiene a la timina. Bien, ¿cuáles vienen a ser las diferencias entre el ADN y el ARN? ¿No? El azúcar o pentosa del ADN va a ser denominada desoxirribosa, mientras que el azúcar del ARN se denomina ribosa. Las bases nitrogenadas, como ya lo dijimos, las tres bases son iguales, solo van a diferir en la timina, que tiene el ADN, y el uracilo, que tiene el ARN. Podemos observar que la cadena que se va a formar acá es más larga, mientras que el ARN es más corta. La cadena en el ADN va a ser de doble hélice, como observamos acá en el gráfico. Sin embargo, en el ARN va a ser de una sola cadena, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar este ADN? En el núcleo, ¿no? ¿Dónde? Formando, por ejemplo, principalmente en los genes, ¿no? En cambio, el ARN, ¿dónde los encontramos? Principalmente en los ribosomas. También se dice que el ADN es más estable, ¿no? Por su forma de doble hélice, y el ARN va a ser menos estable. Bien, para ver ahora las bases complementarias. La base complementaria, chicos, estas son las bases nitrogenadas, ¿cierto? Recordemos que siempre una base va a tener como complemento a otra. Entonces, por ejemplo, acá la citosina tiene como base complementaria a la guanina y la adenina tiene como base complementaria a la timina, ¿ya? Entonces, estos siempre se van a complementar y van a llegar a formar esta cadena de doble hélice, ¿no? Si en el caso acá, chicos, por ejemplo acá, tuviéramos la adenina y fuera ya no el ADN, sino el ARN, acá sería, en lugar de timina, sería uracilo. No olviden, por favor. Bien, ahora vamos a ver algo práctico para recordar, ¿no? Acerca de las bases complementarias. Por ejemplo, ¿cómo se denomina la base complementaria, ¿no? De la timina? Se denomina, acuérdense chicos, la adenina. Entonces, de la adenina, ¿cuál es su base complementaria? La timina. Y si tengo acá la citosina, la base complementaria viene a ser la guanina. Ahora acá tengo la timina. ¿Cuál era, hijos? Su base complementaria viene a ser la adenina. Y por último, por ejemplo, ¿cuál es la base complementaria de la guanina? La citosina. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase virtual. Cuídense mucho.